seguidores de YouTube, bienvenidos a GateW, su canal nuevamente. Amigos de YouTube, voy a hablar de una sola noticia, pero que es muy importante porque me imagino que va a acaparar muchos titulares, porque es una carta que envió el señor John McCain, este republicano de Arizona, al periódico ruso de Pravda. ¿Ok? No olviden, pero es en respuesta a la carta que envió el señor Vladimir Putin al periódico The New York Times. Pero, miren, lo curioso de esto, la diferencia entre una y otra. El señor Vladimir Putin acusaba a Estados Unidos, o de cierta manera, digamos que le quitaba credibilidad a ese excepcionalismo del cual siempre habla el señor presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, así como diferentes legisladores, o el excepcionalismo de los Estados Unidos, y con eso quieren siempre que nosotros los ciudadanos aprobemos una intervención militar donde ellos quieren, ¿ok? Siempre hablando del excepcionalismo de los Estados Unidos, y eso lo criticó el señor Vladimir Putin en esa carta. A muchos lo leyeron y muchos se dieron cuenta a través de los diferentes medios de comunicación, porque estos estuvieron invitando a legisladores, a políticos, a, digamos, hasta artistas para hablar de este tema, y obviamente de esa carta los medios de comunicación, como siempre en Estados Unidos, hicieron una historia enorme, ¿ok? Hicieron prácticamente su agosto, prácticamente utilizaron ese tema para hacer publicidad, 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 pero bueno, así es como funcionan todos y cada uno de los canales en Estados Unidos, o sea, son medios, como les dije yo, de propaganda. Pero bueno, no olvidemos, ¿ok? En esta carta que el señor John McCain envió al periódico de Pravda en Rusia, aseguró que él es más pro-Rusia que el mismo Vladimir Putin. Hágame usted el carajo favor. ¿Quién conoce mejor a Rusia que el señor Vladimir Putin? Que nació ruso, creció ruso y su familia es rusa, o fue y sigue siendo rusa. ¿Quién conoce mejor a ese país que el mismo presidente Vladimir Putin? Pero bueno, imagínense ustedes, con este tipo de carta que envió el señor John McCain, lo único que hizo es ridiculizarse más. Y ¿saben qué? Si yo fuera ruso, que no lo soy, obviamente soy más americano que ruso o que cualquier otra nacionalidad, entonces yo le diría, si fuera ruso, y aún no siendo ruso voy a decirle lo que realmente se necesita al señor John McCain. Señor John McCain, no necesitamos que usted sea más pro Rusia. Ellos ya tienen un líder, un excelente líder, un líder que ha hecho a un Rusia nuevamente pujante, creciente, un Rusia poderoso, un Rusia grande, ¿ok? Ellos ya tienen un excelente líder. Es aquí, señor John McCain, donde necesitamos un líder, donde necesitamos que usted sea más pro Estados Unidos, no pro el complejo militar industrial de los Estados Unidos, no pro Saudi Arabia, porque todos sabemos que a través de la agencia de espionaje de Saudi Arabia, los legisladores de Estados Unidos, principalmente aquellos del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, estuvieron recibiendo dinero para que estos presionaran por una intervención militar en Siria, ¿ok? O sea, usted está recibiendo dinero de diferentes gobiernos para presionar a su gobierno para lanzar una guerra en Siria, una guerra basada en mentiras. No necesitamos que usted sea más pro Rusia, necesitamos que seamos más pro Estados Unidos y que cambie esa actitud y que cambie esas cosas, y que en lugar de estar apoyando a los rusos, apoye al pueblo americano y exponga al gobierno y exponga a las grandes corporaciones que están influyendo en todas y cada una de las diferentes políticas internacionales del gobierno de los Estados Unidos, ¿ok? Señor McCain, eso es lo que realmente se ocupa. Pero bueno, para aquellos que no saben, y precisamente si él quiere criticar al señor Vladimir Putin, no olvidemos que con la caída del USSR o la Rusia socialista, después, o con la venida del señor Ronald Reagan como presidente de aquel tiempo, en los años 80, así también como de la señora Margaret Thatcher en Inglaterra, y del señor, no Boris Yeltsin, estoy hablando del señor Mikhail Gorbachev, que fue responsable de la terminación de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Mikhail Gorbachev también trajo la política de Europa y de Estados Unidos a Rusia, o sea, la privatización. ¿Y qué pasó? En pocos años, prácticamente toda la riqueza petrolera e industrial, así también como de medios de comunicación de Rusia, quedaron en unas cuantas manos, cuando antes eran controladas por el gobierno, y quedaron en unas cuantas manos, y en unos cuantos años, prácticamente algunos cuantos se hicieron multimillonarios, billonarios, o sea, gente muy poderosa, y el resto de la población estaba sufriendo en la pobreza, ¿ok? Y estoy hablando de Rusia. Y cuando llegó el señor Boris Yeltsin,
después del señor Gorbachev, entonces se dio cuenta que el barco se estaba hundiendo y ya a los primeros 3 años prácticamente no pudo con el paquete. Y en aquel tiempo el señor Vladimir Putin fungía como secretario de Estado. Y el señor Boris Yeltsin, al no poder y ver que el barco se le estaba hundiendo, le pidió a su gabinete que dejaran a Vladimir Putin como encargado. O sea, no fue elegido, lo pusieron como encargado, porque ellos ya no podían con el paquete. ¿Y qué hizo el señor Vladimir Putin? Inmediatamente tomó las medidas que tenía que tomar. ¿Y qué fue lo primero que hizo? ¿Ok? Obligar a aquellos que habían comprado las diferentes empresas estatales y gubernamentales, los obligó a venderlas nuevamente al Estado. Y nuevamente volvió a recuperar el control del petróleo, de las grandes industrias, de los medios de comunicación y de la industria militar. Y nuevamente, en pocos años, el presidente Vladimir Putin, o el señor Vladimir Putin, puso a Rusia nuevamente en el mapa y nuevamente hizo de Rusia un Rusia temible, un Rusia poderoso. Y más que nada, después de él vino Dmitry Medvedev. No hizo gran cosa, pero de cualquier manera ya le habían dejado un barco estable. Y ahora con la llegada del señor Vladimir Putin nuevamente, ahora tenemos un Rusia que cada vez parece llevar el liderazgo del mundo, y el Estados Unidos poco a poco está perdiendo ese liderazgo gracias a la influencia del sionismo, por supuesto, en el gobierno de los Estados Unidos. Y no olvidemos que precisamente el señor Boris Yeltsin estaba precisamente, o su barco se estaba hundiendo en Rusia debido a que estaba rodeado de israelíes así, o de judíos, como ustedes quieran nombrarlos. Y desafortunadamente ellos eran quienes estaban siendo los responsables por la destrucción de la sociedad y la economía de Rusia, ¿ok? Amigos, para que se den cuenta de una verdad. Y gracias al señor Vladimir Putin, que inmediatamente quitó a todos y cada uno de estos judíos o de los israelíes dentro de su gobierno, todos y cada uno fueron eliminados. Ahorita no se permite a ninguno de ellos tomar parte en el gobierno, ¿ok? Y gracias a eso, Rusia ahora es la Rusia poderosa y pujante que miramos día a día. Y Estados Unidos cada vez se hunde más gracias a que el sionismo, o los judíos, o los israelíes ahora manipulan en su totalidad al gobierno de los Estados Unidos, tanto los medios de comunicación, así también como la Reserva Federal, la Casa Blanca, la Corte Federal y todas y cada una de las diferentes instituciones gubernamentales de Estados Unidos están infiltradas por el sionismo o por los israelíes o judíos o como quieran nombrarles. Y ese es el problema. Y como siempre les he dicho y vuelvo a repetir, el problema no es Irán, el problema no es Rusia, el problema no es China, el problema es Israel. Israel que va a seguir presionando siempre a Estados Unidos hasta su destrucción. Amigos, esa es una verdad que nadie puede ocultar y desafortunadamente para el señor John McCain lo único que ha hecho con enviar esta carta a The Pravda, a este periódico ruso, es ponerse más en ridículo de lo que ya está. Pero bueno, amigos, eso es solamente lo que yo quería dar como comentario. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.